Creo que nos quedamos hasta esta parte en la configuración o el direccionamiento dinámico de las direcciones de enlace lógico, o de enlace local, más que de enlace lógico, de enlace local, es como se llaman. Entonces, si recuerdan, pues hicimos el ejercicio de asignar direcciones de enlace local de manera estática en el router. Y también las podemos hacer de manera estática en los equipos, o podemos hacer la configuración dinámica. De hecho, se establece de manera dinámica, de manera automática en los routers, y también se establece de manera dinámica en los dispositivos finales. Y solamente si queremos cambiar a estático, lo hacemos manualmente, ya sea en el router o en los equipos, o en ambos. Sí, lo que debemos tener presente es que, como ayer lo checamos, cualquier dispositivo con dirección de enlace local, es decir, si usamos las direcciones de enlace local, pues su ámbito es local. Sí, no son enrutables esas direcciones. Vamos a continuar con digamos que esta parte ya está cubierta, y vamos a ver los temas que hacen falta. Direcciones de múlticast. En esta parte, bueno, solamente vamos a revisar cómo es el proceso de el uso de las direcciones múlticast en IPv6, las principales funciones de múlticast, digamos, como hace o sustituye, digamos, el papel de broadcast. Entonces acá hay direcciones específicas de múlticast para ciertos procesos. Entonces como que se nota más su uso. Obviamente no las usamos explícitamente, sino que es igual que en IPv4 con broadcast, su uso es implícito. O sea, los dispositivos empiezan a intercambiar información, sobre todo cuando se trata de recabar cierta información. Hablemos de direccionamiento IP, por ejemplo, que es algo que vamos a revisar. De manera conceptual, pues se lleva a cabo con comunicación multicast en este caso. ¿Qué es la primera cosa que debemos saber? Si recordamos, para las direcciones de enlace local se usa un prefijo diagonal 10 con F80, digamos como que el exteto, digamos, común. Normalmente usamos el común, el F80, trae un prefijo de diagonal 10, que dice que después de los 10 bits, pues podemos poner cualquier cosa, y ya eso estaría definiendo la parte de identificación de la interfaz en una dirección local. En el caso de las múlticast, su prefijo es diagonal 8, y el exteto común es FF00. FF00. Vamos a revisar algunas en especial. ¿Cuál es su uso para propósitos de comunicaciones comunes? ¿Sí? Pero ese es el exteto común, FF00. ¿Ok? Y bueno, aquí están ya dos direcciones de múlticast con un propósito especial, y obviamente lo que les decía, como sustituyen el uso de broadcast, entonces acá estas direcciones tienen como función la primera, la FF02. FF02 sería como el exteto que podríamos tomar en cuenta en primer lugar, y luego, es decir, en primer lugar para asociar con el exteto común relacionado con la comunicación que va
ya sea a todos los equipos en la red local o a todos los routers en la red local. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el ID de la interfase, digamos. Si encontramos un 1, querrá decir que esa dirección de multicast, que recuerden, si hablamos de multicast, va en la parte destino, en la dirección, va como dirección destino. Entonces, si va como dirección destino, quiere decir que va enfocada a todos los nodos de la red local, independientemente de que sean dispositivos finales o dispositivos o routers o switches. ¿De acuerdo? Es decir, es para darse a conocer, dar a conocer cierta información a todos los dispositivos en la red, y quien tenga la información que se está pidiendo, pues es quien va a responder. La otra dirección de multicast es la de 2, es decir, el identificador de interfaces 2, y esto va enfocada o va a ser leída solamente por aquellos equipos que sean routers en la red local. Y lo común es que en una red local pues solamente haya un router, ¿sí? Y solamente en casos especiales que no vamos a tratar en este curso, podríamos encontrar más de un router en una red local. ¿De acuerdo? Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, terminé. Sí, gracias. Sí. Ajá, entonces estaba con esta diapositiva hablando de las direcciones múltiples. Entonces esas son las dos, digamos, las más usadas. Obviamente más no las alcanzamos en este curso, salvo las otras que vengan acá, pero esas son las más usadas, las que tienen que ver con todos los nodos. Es decir, esta dirección de multicast sería como que la equivalente a una dirección de broadcast, ¿sí? Solamente que recuerden que en IPv6 no hay precisamente una dirección de broadcast, pero esta sería como que la que sustituye, la que se usa en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque va dirigida a todos los nodos de la red. Y la otra, pues ya es más especial, ya es así, ya es prácticamente, pues es multicast, porque va enfocada en este caso solamente a los routers. Es a todos, pero solamente que sean routers. Y una cosa importante, dice aquí, o sea, el uso de esta dirección multicast, para que funcione requiere que tengamos habilitado el enrutamiento de IPv6. ¿Sí? Básicamente es el comando que ya empezamos a usar, IPv6 Unicast Routing. Si este comando no lo activamos, pues ya nos daremos cuenta, como ya ayer les mostré, no puede haber comunicación, o sea, no se puede dar la comunicación entre dos equipos que pertenecen a dos redes distintas, aun cuando todo esté perfectamente configurado. Pero si hace falta este comando, no funciona. Entonces, algo similar sucede para llegar, digamos, a todos los routers en la red local. Va a llegar a cada router que tenga habilitado este comando. O el enrutamiento, pues, si no está habilitado, no va a darse cuenta que le está llegando una comunicación que tiene que ver con él, porque es un router. Bueno, y un ejemplo que nos vamos a quedar como conceptualmente acá, a menos que viniera una práctica, pero parece ser que no. Ahorita vamos a revisar las prácticas que vienen. Un ejemplo de que es usado, que es digamos, una aplicación de FF02 con 2.1, porque va a todos los nodos, es cuando
un equipo necesita una dirección IP. Entonces, lo que va a hacer es va a ser una solicitud perdón, esta es la de cuando se requiere asociar la dirección de IP con la dirección MAC. Esta sería para todos los nodos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe quién tiene la dirección IP determinada para que pueda darle una dirección MAC. Se usa para, digamos, eso sería como el equivalente a el ARP, ¿no? El proceso de ARP. Y obviamente eso va a todos los nodos. Entonces la dirección de multicast es la de FF02 2.1. Bueno, luego lo vamos a revisar. Que abarca, básicamente significa direcciones PV6, entonces no es tan complejo. No tiene más aquí. La otra función, voy a regresarme acá. La otra función o que tiene que ver específicamente con FF02 2.2 es cuando una máquina necesita una dirección IP. Entonces, ese tipo de petición va enfocado principalmente, va enfocado a los routers, ¿sí? ¿Por qué? Porque el router le va a asignar una dirección IP. De tal suerte que la dirección multicast que usa como destino un equipo que no tiene una dirección IP es FF02 2.2 para hacer un anuncio una solicitud de router, se le llama así, una solicitud de router, a fin de que quien sea router le pueda responder con la información que tiene, ¿sí? Y una información que tiene router y que puede estar solicitando un dispositivo final, pues es eso, es la dirección IP. Voy a revisar, creo que faltaría algún concepto. Me voy a ir a la plataforma antes de pasar a subnetting, que es un elemento, es un tema, en IPv6 es un tema que en este curso lo vamos a tratar de manera muy simple. Vamos a notarlo, yo espero que así lo noten ustedes también. No va a ser un proceso difícil, porque no vamos a convertir a binario ni a decimal, simplemente vamos a generar las subredes y ya. Y la generación va a ser simple, no va a ser elaborada. Es decir, se puede hacer elaborada, pero en nuestro caso el alcance va con una simplicidad en la creación de subredes de IPv6. Entonces sí vamos a crearlas, pero de manera muy simple comparado con IPv4. Vamos a ver si hay aquí algo más. Creo que sí. Debe ser. Supongo que sí se debió haber abordado, pero por si acaso no recuerdo si lo abordamos o no. Tiene que ver con la asignación dinámica, con la asignación de direcciones IP. Les decía, esta parte solamente la dejamos de manera conceptual, pero en este proceso no nos lo dice aquí, o sea, si no lo dice, lo checamos. Se usan direcciones de múltiples. Hay tres métodos para asignar direcciones IP de manera dinámica en IPv6.
Una manera es a través de Slack. Slack sería un protocolo que tiene que ver con la autoconfiguración. Digamos que la clave sería la AC, ¿sí? La AC de autoconfiguración. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente es que los dispositivos solicitan, hacen un proceso de solicitud mediante multicast a los routers, y si el router que está en la red local, decíamos que en una red simple solamente va a haber un router en una red local, entonces sería el único que estaría respondiendo a una solicitud de router, y la información que se puede proporcionar por Slack es solamente la dirección IP y la dirección del gateway, es decir, la puerta de enlace. ¿Qué quiere decir? Que el router anunciaría su dirección IP que tiene configurada en su interfase Ethernet. ¿Para qué? Para que el dispositivo que está solicitando una dirección IP la pueda colocar como su puerta de enlace. ¿Qué más información proporciona el router? El prefijo, ese es la porción de red, eso sería el prefijo en IPv6, porción de red. Y la longitud, que ya vimos que en una red local, el prefijo normal que vamos a encontrar es un diagonal 64. Entonces, con esos dos datos, ya el dispositivo ya puede construir su propia dirección IP, es decir, ya puede autoconfigurarse, por eso se llama autoconfiguración. ¿Sí? Entonces, solamente requiere la porción de red que le proporciona el router, el prefijo que es diagonal 64, y su dirección IP que tiene configurada en su interfaz. Y a partir de ahí ya puede armar su dirección de su ID. Sería lo único que agrega es el ID. Y ese ID de interfaz se puede configurar de dos maneras. Una, haciendo uso de la dirección MAC que tiene el dispositivo, y la otra es de forma aleatoria. Son las dos maneras en que se puede configurar dinámicamente, hablando dinámicamente, el ID de una interfaz, ¿sí? De manera aleatoria o apoyándose en la dirección MAC. Sí, yo creo que faltaba esta parte, porque aquí viene algo que complementa. Vamos a complementar cómo es que se forma la dirección o la parte del ID de la interfase con la dirección MAC. Entonces, esto es con Slack, chequen. Es la configuración con Slack, la configuración automática con Slack. Es el router proporciona su prefijo, su porción de red, la longitud y su dirección IP de su interfase por donde le llegó la solicitud de router. El otro método es combinado, digamos. Se utiliza Slack y se utiliza DHCP. Entonces, para ello, obviamente, es necesario que en el router esté habilitado para funcionar como DHCP. Si no está habilitado el servicio de DHCP, pues este método no entraría en funcionamiento. Entonces, en caso de que esté habilitado, la diferencia es que la primera información que se da con Slack se sigue dando, por eso tenemos aquí Slack. Y lo que hace DHCP es proporcionar solamente la información adicional, ¿sí? A través de DHCP. Entonces entran dos protocolos, digamos. Slack recibe la información del prefijo, de la longitud del prefijo y de la puerta de enlace, mientras que DHCP proporciona la información adicional. Y una de esta información adicional es la dirección IP de IPv6 del servidor de DNS. Es una información que se puede proporcionar por DHCP. ¿Sí? Eso corresponde entonces al método 2. Y el tercer método se conoce como Stateful DHCP. Es decir, se le llama así porque toda la información se proporciona
a través de DHCP. Es decir, la información del prefijo, longitud del prefijo, puerta de enlace y la demás información adicional, todas se proporcionan específicamente por DHCP. ¿De acuerdo? Son 3 métodos de asignación dinámica y esas son las diferencias, cómo se asignan. Y bueno, acá viene el detalle. Si checan, aquí viene cómo se lleva el proceso de asignación dinámica a través de mensajes RA. Estos mensajes de RA, que significa anuncio de router, este obviamente es una respuesta ya a una solicitud de router, pero todas son con múltiples. ¿Sí? Un dispositivo solicita un router, hace un SA y el router responde con un RA. El router responde con un RA anunciándose que existe ahí, en esa red. Sí, y aquí está. A través de un RA se manda el prefijo, es decir, el prefijo y la demás información que se requiere. Entonces, si hablamos de Slack, pues manda el prefijo con su longitud de prefijo y su puerta de enlace. Entonces, checan también, cualquiera de los métodos se usa RA para responder o para anunciarse más bien, porque RA viene de Router Announcement. Y aquí está claro el proceso que les mencionaba. Las PCs piden un RS, es decir, hacen una solicitud de route. ¿Para qué? Para que les pueda proporcionar la información de direccionamiento. Ahora, ¿qué es lo que hace falta de este tema? ¿Cómo es el proceso de la identificación de la interfase? Es los otros 64 bits. Los otros 64 bits, ¿cómo se asignan en la interfase? Hay 2 maneras, les decía, a través de la dirección MAC o de la forma aleatoria. Entonces, la dirección, el método por dirección MAC se conoce como EWI64, que básicamente significa que, si recordamos, las direcciones MAC son de 48 bits. ¿Sí? Y como la porción de interfase o del ID de la interfase es de 64 bits, entonces es necesario completar los 64 bits. Entonces, ¿cuánto me falta de 48 a 64? 16 bits. Entonces, esos 16 bits, o el proceso de incluir esos 16 bits dentro de los 48 bits, se conoce como EWI. ¿Cómo se da ese proceso? Básicamente vamos a checar el proceso, cómo se da. Es la parte, digamos, importante, revisar cómo se da. Y aquí nos lo explican. ¿Sí? Se separa, si recordamos, las direcciones MAC se dividen en 2 partes. La parte del identificador del fabricante y la ID de la interfase. Entonces se parte a la mitad y en medio se agregan 16 bits. Por aquí vamos a ver dónde están esos 16 bits. Y ya transformados acá está abajo. No se nota. Aquí se los marco. Acá están. FE son digamos, es el exteto que se agrega. Es el exteto. Sí, es el exteto. Sí, son 4 dígitos que se agregan, pero que se insertan, no se agregan, se insertan en medio de la dirección MAC para completar los 64 bits.
¿De acuerdo? Eso es lo primero que se hace. Luego hay otro detalle, bueno, aquí nos lo explican también, qué sucede con acá dice que es el séptimo bit, son 2, 4, 6, 7, aquí está, ¿sí checan? El séptimo bit de la dirección MAC, ¿sí? Se va a cambiar. La regla es que si es 0, o sea, si en la dirección MAC ese bit está en 0, el séptimo bit, entonces se cambia a 1. ¿Sí? Y si está en 1, se cambia a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso, a ese proceso se le conoce como proceso de EWI 64, a la inclusión de FFE y a la alteración de ese bit, al flip. El flip de ese bit significa cambiar. ¿Sí? Si es un 0, lo pone a 1. Si es un 1, lo pone en 0. Y eso hace que se altere, digamos, el segundo dígito hexadecimal del ID de la interfase. Ajá, por eso dice acá, los primeros dos los convierte para ver sobre todo cómo se sucede el cambio, se convierten los dos valores hexadecimales. Entonces pues, lo pueden hacer ustedes si quieren para ver cómo es que encontramos una explicación a la formación del ID de interfase, ya usando la dirección MAC, usando el FFFE y cambiando el séptimo bit. Entonces, esa es una manera. La otra manera, pues, es más simple. Es decir, básicamente el sistema, ese sería lo de la EWI 64, ejemplo. Y la otra, pues, es aleatoria. Es decir, ahí no hay un procedimiento claro. Aquí no nos muestra. ¿Por qué? Porque es aleatorio el proceso. Entonces, el sistema genera un ID de 64 bits, ¿sí? Y lo único que va a asegurar es que no, que sea único, ¿sí? Que sea único. ¿Qué quiere decir que sea único? Que antes de asignarse esa dirección IP se valida que no haya otro equipo que ya tenga esa dirección IP. ¿Sí? Es decir, si está en la misma red y se le asigna el mismo ID de interfase, pues obviamente sería un problema de dirección duplicada. ¿Por qué? Porque el prefijo es el mismo y el ID sería el mismo para dos equipos y eso no puede ser. Entonces, es la parte que se va a asegurar, y aquí nos lo están poniendo como nota. Dice, para asegurar la unicidad de la dirección IP V6, el cliente hace un proceso, lleva a cabo este proceso, el proceso de detección de dirección duplicada. Sí, esa parte es importante. O sea, genera el ID aleatorio, pero se asegura que no exista ya otro equipo con ese ID para que pueda asignarlo. Y si no hay respuesta, entonces, pues se deduce que esa dirección es única y entonces ya se asigna al equipo. ¿De acuerdo? Entonces es la parte que nos faltaba, me parece, de abordar. De ahí, pues ya vimos lo demás. Vamos a ver si nos da tiempo de validar si abarcamos todo. Si no, pues las preguntas nos servirían para abarcar lo que no sé, de lo que no es, de lo que se haya omitido. Dice, pregunta 1, ¿verdadero o falso? Los mensajes de RA, que significa Router Announcement, son enviados a todos los routers por los hosts, que necesitan información de direccionamiento. ¿Es cierto o es falso? Los mensajes de RA son enviados a todos los routers por los hosts que están solicitando información de direccionamiento. ¿Quién responde? Verdadero, ¿no? Vamos a ver si es verdadero. La siguiente, gracias, Andrés.
Dice la que sigue, con direccionamiento dinámico, ¿cuál método de direccionamiento dinámico para asignación de direcciones es aquel donde los dispositivos confían solamente en el contenido de un mensaje RA para su información de direccionamiento? ¿Sí? ¿Cuál método de direccionamiento dinámico es aquel en el que los dispositivos confían solamente en el contenido que proporciona el mensaje de RA para la información de direccionamiento? Perdón. El método de Slack. El método 1, profe. El método, ok. El profe de la 1 no es verdadero, es falso. Es falso. Ok, corrimos. Tenemos, efectivamente, vamos a checar. Y si no lo discutimos, ¿no? Si hubiera alguna duda. La que sigue. Dice, ¿qué método de direccionamiento dinámico es aquel en el que los dispositivos confían? Perdón, sí está bien. Confían solamente en el servidor de DHCP para la información de direccionamiento. ¿Cuál es ese método en el que solamente se apoyan en DHCP? El método 2. ¿El método 2? Aquí vamos a ver. El que sigue, la que sigue. Dice, ¿qué método de direccionamiento es aquel donde los dispositivos obtienen información de configuración IPv6 mediante el mensaje de RA y la información de DNS mediante un servidor de DHCP? Método 2. Método 2. Ok. Y la última. ¿Cuáles son los dos métodos que un dispositivo puede usar para generar su propia dirección, su propio ID de la interfase IPv6? ¿Cuáles son los métodos que utiliza un dispositivo para generar su propio ID de IPv6 en la interfase? EUI y randomly. EUI y random, ¿vale? Ok, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Entonces tenemos una mala, que básicamente es esta. Hay un método 3, profe. Aquí es el método 3, ¿cierto? Y acuérdense, cuando es parcial la información, perdón, cuando es completamente a través de DHCP, entonces usamos DHCP, pues, se usa solamente DHCP. Y DHCP, bueno, el stateful significa que eso, que toda la información se viene o se proporciona a través de DHCP. La clave está en eso, si revisan es muy simple. Slack proporciona solamente la información de direccionamiento y puerta de enlace a través de Slack. Método 2, el direccionamiento de IPv6 se proporciona por Slack, es decir, la dirección IP versión 6 y la puerta de enlace se proporcionan por Slack, y la información adicional, y una de esas es la de DNS, se proporciona por DHCP. ¿Sí? Y cuando toda la información se proporciona por DHCP, entonces, pues más bien ¿sí? Cuando la información de direccionamiento, puerta de enlace y de DNS se proporciona por DHCP, eso tiene que ver con stateful DHCP. ¿De acuerdo? Y está, entonces abordamos por esta parte, ya la abordamos, ya la tocamos. Entonces me voy a saltar hasta, ya la tocamos ayer. Y esta es la que checamos hace ratito. Vamos a ver. Aquí. Aquí no viene no vienen preguntas, entonces nos vamos a subnetting. Y en subnetting, si revisamos, pues no viene mucho material porque es muy simple lo que vamos a hacer. Si recuerdan, entonces partimos
de que si ya estamos trabajando con IPv6 y nos asignan una dirección IPv6, nos van a asignar el prefijo que se enruta en Internet. Sí, es decir, si nos asignan una dirección global, acuérdense que las direcciones globales en IPv6 son aquellas que se van a permitir la comunicación con cualquier par de equipos en Internet. Entonces, para eso nos van a dar un prefijo global. Ese prefijo es el que va a ser enrutable, ¿sí? Es el que van a conocer todo, va a conocer todo el mundo, ¿sí? Gracias a ello van a poder llegar a nuestra red. Va a ser posible la comunicación con nuestros equipos. Y lo que no es enrutable es la parte de su red. ¿Por qué? Porque esa solamente la organización la debe de conocer, ¿sí? Por eso no se enruta, por seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, si checamos también aquí la porción de su red común que vamos a estar trabajando nosotros es una de 16 bits. Y de tal suerte que estamos partiendo de que nos asignaron una dirección de prefijo de 48 bits. O sea, esto equivale a 3 sextetos. Nos asignaron 3 sextetos y eso quiere decir que me falta un sexteto para llegar a 64. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo solamente que jugar con un sexteto. ¿Sí? ¿Cómo juego con ese sexteto? Pues básicamente, les decía que el proceso va a ser muy simple. Solamente tengo que generar numeritos en el cuarto sexteto y ya. ¿Y cuántas subredes puedo crear con 16 bits? Pues 2 a la 16. ¿Y cuánto me generan? 65. ¿Cuánto puedo generar? 65.536 subredes. ¿De acuerdo? De hecho, cuando ya tengamos IPv6 es lo que nos van a asignar en casa. Nos van a asignar un prefijo de 48 bits. Va a ser posible que podamos generar 65.000 subredes en cada casa. Y todas esas subredes, bueno, es decir, todo eso va a poder ser enrutable, gracias a que nos asignaron un prefijo enrutable. ¿De acuerdo? Entonces, chequen, aquí nos ponen el ejemplo. ¿Cómo genero las subredes? Pues simplemente, aquí lo que estamos viendo no son bits, son sextetos, son dígitos hexadecimales. Tengo solamente un sexteto y ese sexteto lo estoy modificando. ¿Cómo lo modifico? Pues como yo quiera, ¿no? En orden, sería la generación en orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, si checan, no hago mucho. No calculo, no hago un cálculo complejo, es algo muy simple, ¿sí? Solamente genero los números hexadecimales en orden y ya. Y a menos que me pidan explícitamente que usa estas subredes con estos dígitos, pues ya, es lo que hago. Entonces, ese sería el proceso que seguiríamos. Vamos a ver si esa parte se comprende. Voy a ponerles un ejercicio. Esta parte no la voy a saltar. En vez de eso, voy a poner aquí un ejercicio en Packet para revisar que la parte de subnetting no va a tener ninguna complicación. Ni siquiera vamos a aplicar ninguna fórmula. Voy a usar otra. Redecita. Pues ya está. Y sirve que, vamos a, se los comparto. Ahí está. Esa es una red IPv4, ¿no? Bueno, el direccionamiento que tenemos aquí. Ahora vamos a complementar esta red para que tenga también IPv6. Entonces vamos a suponer que vamos a empezar siempre con un DB8, 2001 DB8. Acuérdense que esto es para propósitos de enseñanza.
y me falta un exteto. Entonces voy a suponer que voy a colocarle aquí este. Así sería, ¿no? Si lo dejo así, chequen, este es mi prefijo enrutable. Yo tengo esta red que me dieron, pero tengo estos segmentos. ¿Qué es lo que hago? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cómo divido esta red en subredes y empiezo a asignar una subred en cada segmento? ¿Cuántos segmentos tengo aquí? En esta red. 4, ¿no? 4, exactamente 4. Ajá, entonces voy a necesitar 4 subredes, pero no tengo que hacer ninguna fórmula, entonces simplemente las genero. Entonces, ¿qué subredes puedo usar? Subredes IPv6. Mis subredes que voy a generar, pues todas van a ser diagonal 64. ¿Por qué? Porque, digamos, como que voy a agregar, sería eso, ¿no? Voy a agregar el cuarto exteto. Tengo 3, voy a generar el cuarto exteto. Todas mis subredes van a empezar con 2001, DB8. Esto se parecería a IPv4, ¿no? La porción de red no la modifico y solamente modifico el cuarto externo. En esta parte ya es un poquito diferente. Aunque estuvimos trabajando con sus redes con el último octeto, realmente podríamos salir modificando el tercer octeto en IPv4. Pero en IPv6 solamente vamos a trabajar con el cuarto exteto. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo genero? Voy a ir poniendo aquí solamente el prefijo que no cambia. Y ustedes me van diciendo qué le agrego. DB8. El último, 2001, DB8, foca. Bueno, ese F0, no es foca. Ajá. Entonces, ¿cómo completo? ¿Alguien me dice? Levante la mano. No se entendió. A ver, Anadelia, ¿está? ¿Dónde está Anadelia? Vamos a ver uno y uno. Rolando. Sí, profe. Bueno, lo que entendí es que podemos agregar un valor dentro del rango de 0 hasta F4 veces. Sí. Pero ahí, por ejemplo, lo que no entendí, profe, la primera red que sería 00, esa no tendría nada que ver como, por ejemplo, lo que se platicaba con la IPv4, que era, por ejemplo, ya que no podemos agregar el 00 porque esa era ¿cuál era? Dirección de red. La dirección de red. Pero ahorita estamos asignando solamente las subredes, todavía no estamos asignando las interfaces, ¿sí? Solamente estamos asignando las subredes. ¿De acuerdo? ¿Checas? Solamente estoy distribuyendo, ¿sí? Todavía no estoy asignando en las interfaces. Pero aprovechando que dices esa parte, ya cuando asignemos en las interfaces, vamos a darnos cuenta en IPv6, que en IPv6 yo puedo usar los ceros y puedo usar las Fs sin problemas, ¿sí? En IPv6, es decir, en IPv6 se rompe esa parte. Acuérdense que una de las cosas que mencioné
en cuestiones de direcciones es que la dirección de broadcast ya no existe en IPv6. Eso quiere decir que yo puedo usar Fs para asignar en una interfase IPv6. Igual, otra cosa que no mencioné, pero ahorita la aprovecho, los 00 sí los puedo asignar para asignar a una interfase, y eso lo vamos a checar ahorita, esperando que no cause confusión. Ajá, entonces ahora sí ya completamente la información de aquí. Ahí podría ser 1, por ejemplo. Puede ser 1, ¿sí? Puede ser 1 y ya termina. O sea, ya lo único que hago es después cerrar con un diagonal 64, ¿sí? ¿Por qué pongo los 2 puntos? Para no estar poniendo toda la dirección completa. Acuérdense, la dirección completa es completar 8 externos. Pero si yo quiero solamente representar la porción de red, entonces, si ya cerré a 64, es decir, ya tengo aquí 4 externos, entonces indico con 2 puntos que lo que sigue son ceros, ¿no? Acuérdense, si yo pongo 4 puntos, quiere decir que lo demás son ceros, ¿sí? Es decir, si ya no hay más, si aquí adelantito estuviera algún numerito, querrá decir que en medio hay unos ceros. Entonces, con esto estoy diciendo que esta es mi primera subred, la 2001, DB8, F0, CA, 2.1, un diagonal 64. Es decir, esta es mi subred. Bueno, esta es mi red completa, pues. ¿Sí? Mi porción, mi prefijo. Ahora en esta, ¿qué le puedo poner? O sea, ¿qué sí? Sería 2, profe, ¿no? Podría ser 2, ¿vale? Y ya. 64. Y aquí estamos de acuerdo en que sea 3. Podría ser. Sí. Se puede generarlas en orden. Y aquí la 4. ¿Sí? Y ya. Y ya terminé de subnetear. ¿Sí? Ese sería ya un subneteo correcto. Pero también podría ser así. Eso es el más, lo voy a mostrar acá. Y voy a ponerlo aquí explícitamente para que veamos que yo puedo poner este excepto en 0 si no hay problema. O sea, de hecho, a nivel de red, si estoy asignando eso es válido. No, en IPv4 también. Pues aquí estoy explicando que esta es mi primera subred, la 0, la subred 0. ¿Sí? Y no pasa nada, está correctamente. Si recuerdan, si comparamos con IPv4, acuérdense que si estuviera en IPv4 decíamos, y estoy creando subredes, la primera subred siempre se parece a la original. Solamente que quien la hace diferente es la longitud de prefijo. Aquí sería algo similar. Si yo pongo esto así, pues se parece a la original. ¿Sí? Es decir, si yo esto lo cambio, no pongo el 0 explícitamente, la dejo así, ¿qué pasa? ¿Se parecen? Sí, se puede. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El prefijo, no. La longitud de prefijo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso ya me dice que esta es una subred que salió de esta. ¿Cuál es? O si yo quiero diferenciarla, pues si la quiero diferenciar, le pongo el 0 ahí explícitamente. ¿Sí? Y ya digo, no, esta es la 2001, DB8, FO, CA 2.0, diagonal 64. O sea, ya la diferencio más, ¿no? Para que yo lo entienda. Pero es exactamente, la puedo representar así como esta y lo único que cambio es el diagonal 64. ¿De acuerdo? Ya tengo mis subredes, en todo lo que sigue es configurar. ¿Sí? Y entonces aquí viene la otra parte que no puedo hacer en IPv6. Voy a poner ese ejemplo. Voy a poner aquí, modifique. Inclusive no lo voy a hacer con esto, voy a dejarlo así como estaba, ¿no? Pero ustedes pueden jugar ahí, voy a dejarlo así como estaba, 1, 2, pero, y de todas maneras puedo ejemplificar
Lo que no puedo hacer en IPv4, pero sí puedo hacer en IPv6. Pues voy a revisar, que ahorita no tengo nada de IPv6. Sí, no tengo nada todavía de IPv6. Entonces, recuerden solamente que si quiero ver cualquier información de IPv6, o si quiero configurar algo de IPv6, siempre voy a incluir IPv6. Entonces, por ejemplo, pues voy a empezar con IPv6. Acuérdense que este no nos dicen que tenga que ser el primero, pero no se me debe de olvidar. Entonces, por si se me puede olvidar, pues lo pongo primero. IPv6 Unicast Routing para habilitar el enrutamiento. Pues ahí está. Y ahora me voy a ir a las interfaces. Voy a configurar esta red nada más, este sitio. Interfaz gigabit 0, diagonal 0. Estoy configurando, a ver, ¿cuál es el 0? Esta interfaz. Entonces, ¿qué voy a configurarle? Una dirección IP versión 6. Entonces pongo IPv6. En vez de IP, uso IPv6 address. Y voy a ponerles el ejemplo. Esto en IPv6 sí lo puedo hacer. 2.1, ¿sí? 2 puntos, diagonal 64. Si revisan, es exactamente esta dirección IP, ¿cierto? La que estoy poniendo. Y me la acepta. Eso solamente sucede en IPv6. Acuérdense, en IPv4 yo no puedo poner esta dirección IP. No puedo asignarle esta dirección IPv6, perdón, esta dirección IP a una interfase. ¿Por qué? Porque esta es mi dirección de red. Pues la dirección de red y la dirección de broadcast no se pueden asignar a una interfase. No sé si ya les quedó claro esa parte en IPv4 a todos. Si no, hay que practicarla, jugar y jugar hasta que nos quede claro. Entonces, en IPv6 sí lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque para IPv6 le queda claro que el prefijo es lo que me indique la longitud. Y ese es el identificador de red. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy y verifico, me dice que el prefijo es este y que la dirección IP que le asigné a la interfase, pues es la 0. Es decir, toda la porción de ID, en este caso el ID de la interfase es un 0, ¿sí? Y es un identificador válido, pero solamente en IPv6. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo dejar así y no hay problema. En la otra interfase voy a dejarlo con una dirección más explícita. Me voy a pasar a la interfase gigabit 01 y ahorita verifico cómo quedaron las interfaces. Y si hay preguntas me dicen. Ya me pasé a la interfase gigabit 01. Acuérdense que ahora tengo 2001 DB8 FOCA. Bueno, F0, acuérdense que este es un 0. 2001 F0 sea 2.2. Ese es mi prefijo. Y este es mi ID de la interfaz. Aquí lo estoy especificando que es un 1. ¿Qué tiene antes? Chequen que aquí tengo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 extetos. ¿Cuántos extetos me faltan? 3. 3. ¿Cómo están esos, o dónde están esos extetos? Aquí, ¿no? En los 2 puntos. En los 2 puntos. ¿Cómo están? En 0. Entonces, es como si pusiera aquí 2.0, 2.0, 2.0, 2.1. Sí, es el mismo significado, si yo pusiera esto así. Cero, 0,
2.0. Esa sería mi versión completa o mi representación completa de esta dirección IP. Sí, es exactamente el mismo. Sí, lo voy a dejar así para que vean cómo me lo muestra ahorita al desplegar. ¿Sí? Ahí está. Y me voy a salir. Y veo las interfaces show IP v6 porque quiero ver las direcciones IPv6 que asigné en las interfaces y su estado. Y vean qué pasa. La primera interfase, la Gigabit 0, tiene la 2001 DB8 FOCA 1, aquí está, 2.2 fue la dirección IP que le asigné. En el caso de la 2, en el caso de la Gigabit 01, tengo 2001 DB8 F0CA 2.2.1. ¿Por qué? Porque me comprimió la interfase, ¿no? Me quitó los ceros y me puso los 4 puntos, los 2.2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema aplicó la regla de que si encuentra ceros en un esteto o en estetos contiguos, los comprime y nos pone 4 puntos. Ahora vamos a ver qué redes identifica el sistema. Entonces, checamos con el show IP route, checamos nuestra tabla de enrutamiento, show IPv6 route y validamos qué redes tengo conectadas en cada interfase. Entonces, ¿qué me dice? Por la interfaz Gigabit 00 tengo conectada la 2001 DB8 F0CA 2.1. ¿Sí? Ese es mi prefijo. Alcanzable por esta interfaz. ¿De acuerdo? Y también tengo la 2001 DB8 F0CA 2.2 por la Gigabit 0 diagonal 1, es decir, me está mostrando las subredes que asigné por cada lado, ¿de acuerdo? ¿Está correcto? Y puedo configurar de una vez esta otra. Vamos a ver, para que también vea esa. Creo que es la 00. Igual IPv6 address 2001 DB8 0 2.3 2 puntos y aquí decido si pongo la 1 o pongo la 2 o pongo la 0. ¿De acuerdo? Perdón, 2.2 puntos. Diagonal 64. Entonces, en nuestro caso vamos a usar puro diagonal 64. Y ya está. Verifico nuevamente. Voy a verificar más mis rutas. IPv6 route. Y ya la veo aquí. ¿Sí? Que veo la red. Es el prefijo. 2001 DB8 F0CA 2.3 con diagonal 64. Está conectada por la serial 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo hasta ahorita en el router? Pues este router ya está, como tiene direccionamiento IPv4 y tiene direccionamiento IPv6, entonces ya tengo un router que es dual stack, es decir, tiene los dos protocolos, IPv4 y IPv6. De manera que en mis equipos yo puedo configurarlos con IPv4 y con IPv6. Pues me voy a mis equipos, ya tienen direccionamiento IPv4. Ahí está. Ahora voy a ponerles direccionamiento IPv6. Entonces, como el direccionamiento automático no lo estamos trabajando ahorita,
voy a asignarle direcciones estáticamente. El de 0 sea 2.1, 2 puntos. Ya asigné el 1, pues puedo usar el 2, ¿no? ¿Correcto? Y completo con 64 acá en el diagonal. Con eso le estoy diciendo que 64 bits, o sea, estos 4 octetos son el prefijo, y el último, o la otra parte, acá es este, hasta el 1, es el prefijo de red, y lo que sigue es el ID de la interfase. Por así que en esta parte, pues seguimos aplicando la misma regla que sucede en IPv4. Mis direcciones IP tienen que ser distintas. Acá me va a faltar algo para que sea simple de poner la puerta de enlace. Y esto se recomienda por facilidad. De hecho, voy a regresar acá, tengo la dirección. La voy a dejar así para que veamos. Primero, que si no pongo la puerta de enlace, también sería ahí otra vez repaso. Pues obviamente no voy a poder tener comunicación remota. Recuerden, entonces solamente le pongo esa parte. Igual acá, le configuro su dirección IPv6, 2001, DB8, DB0CA, 2.1 y 2.3 con diagonal 64. Y acabé. Y de este lado igual, bueno, similar. Completo la dirección de IPv6, direccionamiento IPv6, DB8, F0CA, 2.2, 2.2, por ejemplo, con diagonal 64. ¿De acuerdo? Voy a la que sigue. Igual el mismo proceso 2001, DB8, F0CA, 2.2, 2.3, con diagonal 64, y ya termino. Si hago pruebas, estoy aquí, en esta máquina. Sí, esta tiene la dirección 2. Puedo alcanzar solamente a las redes, perdón, solamente a los dispositivos en esta red local. El 0 sea 2.2, 2.2 es la dirección IP que tiene la otra máquina. Sí, y ahí está. También alcanzo obviamente a la puerta de enlace, que no está configurada, pero es parte de la red. Entonces yo puedo alcanzar a la 1, ¿sí? Porque es la interfase del router. Pero se supone que ya no puedo alcanzar a esta interfase, o sea, la IP de esta interfase, que es la IP le puse, pues la FOCA1, no, la 0, ¿sí? A este le dejé la 0. Entonces, voy a verificar. Fíjense que aquí estoy verificando si mi máquina está preparada para comunicación remota. Entonces, quiero ir a un equipo de la otra red. Y el otro equipo tiene esta dirección IP asignada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podría haber dos problemas. Uno, que el problema esté en mi equipo, y otro, que el problema esté en el router. Pero, ¿cuándo sería el problema del router?
Bueno, en el router el problema sería es que si mis interfaces están correctamente configuradas, el único problema que faltaría por resolver es verificar que estuviera configurado el enrutamiento de IPv6. Pero eso, si recuerdan, lo hice. Vamos a verificar con el shell running. Y aquí está. Entonces, este comando ya me está verificando, me está asegurando que desde el punto de vista del router ya puede hacer un enrutamiento. ¿Sí? No sé si tengan dudas hasta ahí. ¿Sí, Enrich? No, maestro, todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema aquí? Pues que hizo falta la puerta de enlace. ¿Sí? Por eso precisamente las dejé así, sin puerta de enlace. Y porque lo que voy a hacer ahora, antes de ponerle la puerta de enlace, voy a agregarle lo que vimos ayer, las direcciones IP de enlace local. Si verificamos ahorita, ahí no puse atención, si le doy un show IPv6 interfaz real, ¿qué pasa? Que cada interfase tiene una dirección de enlace local que agregó de manera automática. ¿Sí? Esta yo no la agregué, entonces el sistema la agregó de manera automática. Yo le creé una interfaz IPv6 y el sistema le puso le agregó una dirección IP de enlace local. Pero cuando trabajamos con IPv6 se recomienda que se usen, que se asignen primero, que se asignen interfaces de enlace local a las direcciones IPv6 de enlace local a las interfaces para que estas direcciones de enlace local se usen como puerta de enlace, ¿sí? Por facilidad. ¿Por qué por facilidad? Porque obviamente si las asigno simples. De forma simple es lo que voy a hacer. ¿Cuál es la forma simple? Que yo declare una división IP de enlace local, de 6 adres, que empiezan con F80, acuérdense. Y yo puedo aquí definir simplemente ahora lo único que completo es especificando que se trata de una dirección IP de enlace local. Aquí es necesario que yo le especifique que se trata de una dirección IP de enlace local. Entonces, esta la puedo dejar de esta manera. ¿Sí? Pero para que no nos confundamos mucho, yo le voy a agregar antes para que no se parezcan, o más bien para que no sean iguales en este caso. Voy a ponerla a esta interfaz, le voy a poner un 1 y luego 2.1, así. A ver, 2.2. ¿Sí? Sí, así. Y lo que ahorita vamos a verificar. ¿Sí? Y a la otra interfase, a la 1, le voy a colocar el 2, como para ir diferenciando, voy asociándolas con las subredes que tengo. Solamente por eso, no por otra razón. Y para no crear confusión. Ahí está. Y ahora voy a verlas nuevamente. ¿Sí? Y si checan, solamente en el caso de las direcciones de enlace local, cuando yo tengo una dirección dinámica y luego la sustituyo por una manual, me la sustituye inmediatamente. O sea, no hace más que quita esa y pone la que le puse de manera manual. ¿Sí checan? Y bit 0, la F80 2.1, 2.2.1. Y la otra es F80 2.2.
1. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Bueno, les decía que por facilidad entonces yo puedo usar las direcciones de enlace local como puertas de enlace de mis equipos. Entonces, de este lado, esta es una dirección IP de enlace local, la puedo usar acá como puerta de enlace en vez de colocar la puerta de enlace que tiene que ver con su subred. ¿Sí? Entonces, la coloco esta como puerta de enlace. Que no me la acepta. ¿Qué está pasando? 80, 2.1, 2.1. Creo que tiene un espacio al principio, ¿no? Ah, ok. Ah, gracias. Es lo malo de copiar, ¿no? Acuérdense. Ahí está. F80, gracias. Ahí está. Me voy a la otra. Pues acuérdense que hasta para eso hay que saber copiar, si no, ya nos metemos en problemas. Ahí está. Ahora me voy a la otra red. Aquí es la 2. Entonces es lo que cambio. La 2. Ahí está. La otra igual. Y también es la 2. Y ahora sí, ya están completas las configuraciones de nuestras máquinas. Voy a verificar. Sí, bueno, su dirección de enlace local de la máquina, esa no la cambié. Su dirección IP asignada de acuerdo a la subred y su puerta de enlace usando la dirección IP de enlace local, asignada en el router. ¿Sí? Y verifico. Pero aquí también hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Acuérdense que las direcciones de enlace local no son enrutables. Entonces me ayudan solamente a llegar al router. De manera que si yo intento hacer esta prueba, vamos a ver, F80, 2.1, 2.1, que está asignada a la otra interfaz, ¿sí? Pero antes voy a hacer la puerta de enlace para que vean que esto sí funciona. ¿Sí? Esa es su puerta de enlace, es la IP asignada a esta interfaz. Pero obviamente si yo hago esto, ¿qué creen que suceda? Un ping a la F8011 existe, sí, es la que asigné a esta interfaz, válido. No la alcanzo a ver aquí, pero es la dirección IP, voy a entrar para que validemos. Otra vez me asegure que ahí está. Show IPv6 interfaz 10. Sí, aquí está. F80 2.2.1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo intento hacer esto, ¿qué creen que suceda? ¿Hace ping o no hace ping? ¿Alguien tiene la respuesta? Pueden darme cualquier respuesta, no se preocupen. Bueno, debería de ser. Debería. Vamos a darle ping. Pero la pregunta es, ¿por qué no me está dando?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no me está dando ping? Porque no existe, ya verificamos que sí existe. Entonces, Pero que no es la dirección de local de esa máquina, algo así. Creo que entendí algo así. ¿de esta máquina? Ah, no, de la que estamos tratando de hacer ping. Esta es la dirección IP de esta interfase, el router, de la gigabit 0, de aquí. Ajá. Y bueno, yo pienso que es por eso, ¿no? Que estamos tratando de acceder como una red local a partir de una red remota y algo así. Exacto. O sea, recordamos, sí, por eso la puse, porque estoy intentando hacer un ping a una dirección IP de enlace local, pero esa dirección IP corresponde precisamente a otro enlace, ¿sí? Es decir, a otra red. Entonces, aunque esté conectada en el mismo router, yo estoy haciendo la prueba de esta máquina a esta interfaz, entonces ya no está en la misma red. Sí, entonces las direcciones IP de enlace local no son alcanzables en otra red, por eso es que me está dando ese problema, es decir, no me está dando el PIN. ¿Qué podría hacer en su caso? Puedo hacerle PIN, pero a la dirección IP que no es de enlace local. ¿Cuál no es de enlace local? La FOCA, es decir, la F0 a 2.1, a esa, 2.1, 2.2 puntos. ¿Sí? A esa sí le puedo hacer debería de alcanzarla porque ya tengo como puerta de enlace, ya tiene puerta de enlace esta PC, y ya está. Entonces, sí puedo hacerle ping a la 2001 DB8, F0 sea 2.1, 2.2 puntos. Acuérdense que esa dirección IP la puse aquí, que es distinta a la red. Aquí es como si yo tuviera en la parte de la interfase todo en cero. Y eso es válido. ¿Sí? Ahí está. Así sí. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando la dirección IP global, no la local, la IP global. Entonces, esto ya me está garantizando que esta máquina sí se va a poder comunicar con cualquiera de estas máquinas si ya están completamente configuradas, cosa que ya hice, ¿no? Si ya tienen todas, dirección IPv6. Sí, y otra cosa, también aquí aprovechando que esta máquina, si se checan, no tiene dirección IPv4, solamente tiene dirección IPv6. Y la prueba que voy a hacer ahorita, pues es obviamente con IPv6. Entonces aprovechando, voy a llevar la dirección IP para no escribirla. Y hago el ping. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mi comunicación es de IPv6 a IPv6. Si yo uso IPv4, pues requiero tener configuración IPv4. Aquí vimos que tenemos el direccionamiento de IPv4 asignado, pero en las PCs no a todas les puse el direccionamiento IP. Además, esta tiene, esta no tiene. Esta sí tiene. Esta no tiene. Esto solamente tiene IPv6, coincidentemente, las dos. Pero esta tiene ambos, es decir, esta es una dual stack. Pero la prueba con esta máquina solamente va a funcionar con IPv6, porque no tiene IPv4. Pues igualmente desde aquí, yo puedo hacer ping a esta máquina, sí. Puedo hacer ping a esta máquina, esta es la 3. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entiende también la parte de dual stack? ¿Por qué yo diría que esta es una máquina dual stack? Porque tiene los dos protocolos, ¿no? Porque tiene configuradas direccionamientos en los dos protocolos, en IPv4 y en IPv6, ¿de acuerdo? Mientras que si me voy a esta solamente tiene
IPv6. Entonces yo diría, esta máquina no es dual stack. Solamente va a poder comunicarse con máquinas que tengan IPv6. Nada más. ¿De acuerdo? Es decir, si la dejo así. O sea, si esa fuera mi intención, pues digo, esta máquina no quiero que se comunique con máquinas IPv4, solamente con IPv6, pues solamente le configuro IPv6. Y ya solamente nos faltaría configurar los otros sitios, ¿no? Este sitio con esto. Y obviamente, eso no es parte del curso. Entonces, ya completamos la parte que sí es. Aquí queda. Ya pude comunicar estas dos redes. Si ustedes quisieran que comunicar estas dos redes con IPv6, estos sitios tendrían que revisar, les encargo si quieren hacerlo, como es obligatorio, que agreguen la configuración necesaria para que pueda haber comunicación entre estas máquinas y estos equipos de este lado. ¿Sí? Pero no es obligatorio que lo hagan. Lo importante es esto, para el curso. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Que quede por ahí. Creo que por ahora no más. Si no hay dudas, con eso completamos el tema 12. Completamos el tema 12. Y el tema 13 es un tema corto, solamente abarca lo que es ICMP, con las herramientas PIN, que es la que hemos estado usando, y la herramienta de traceroute, ¿sí? Para verificar conectividad o problemas, sobre todo problemas de conectividad. Ese tema se los voy a dejar que lo estudien por su cuenta, no lo voy a tocar yo.